Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes a su canal, Tu Fisio. El día de hoy vamos a ver los antecedentes de la fisioterapia, segunda parte. Te recomiendo que veas el primer video para que agarres la secuencia. Ahora nos vamos a centrar en la fisioterapia del siglo XII en Europa. Aquí la consolidación de la religión cristiana pone su mirada en el espíritu y en el más allá, dejando de lado la cultura de la salud. De todas formas, se unen los llamados cirujanos barberos y sanitario-boticarios. Estos cirujanos estaban puestos para la atención de las personas hasta que en 1215 una ley que es aprobada en varios países europeos y también de los Países Bajos prohíbe la práctica de la cirugía. Así los médicos que principalmente utilizaban la botánica son considerados los sanadores de las clases altas e influyentes y los cirujanos barberos sin formación universitaria atendían a las clases más humildes. Un grupo importante de estos cirujanos evolucionará con el tiempo hasta desarrollar la cirugía actual, la cual siglos después vuelve a integrarse con la medicina. Sin embargo, otro de estos grupos de los primeros cirujanos barberos se inclinaron por los agentes físicos con fines terapéuticos. Entonces, podemos afirmar que cirujanos y fisioterapeutas tienen históricamente un tronco común. Más adelante, en el Renacimiento, se renueva en Europa el interés por los clásicos y las grandes obras del pasado, las cuales son releídas y estudiadas, no quedando la fisioterapia ajena a esta corriente. Ahora nos trasladaremos al siglo XV. Aquí el desarrollo de la imprenta fue de gran importancia por los nuevos aportes de la época de este siglo. Surge una economía monetaria, nuevas formas de organización social y política. Aquí la medicina se transforma con los inicios del método científico, obteniendo grandes resultados, fundamentándose de esa forma una evolución a lo que se ve hasta el día de hoy. Mencionaré algunos de los pioneros más importantes de esta época respecto a la fisioterapia. Ahora comenzaremos con el siglo XVI, en donde en este siglo se separa ya de los esquemas más antiguos y se inicia la disección de cadáveres humanos en la Universidad de Polonia. En esta época resaltó un personaje muy importante que se llamó Andreas Vesalio, quien nació en 1514 y murió en 1564. Él es el máximo representante de esta época. Él da cátedras de anatomía y de cirugía de la Universidad de Padua. Él realiza su primera disección pública de un cadáver, explicando la composición de los órganos como la técnica utilizada. En esa misma época existe otro personaje llamado Ambroise Paré, que nació en 1517 y falleció en 1590. Él aconseja la masoterapia y él recomienda aplicarla en los muñones dolorosos de los amputados, en las cicatrices retráctiles y en los músculos atrofiados. Otro personaje importante es Mercuriale de Farley, quien nació en 1530 y murió en 1606. Con él se recogen observaciones sobre los ejercicios y los efectos que estos tienen sobre el organismo. Se analiza el verdadero valor terapéutico, así como indicaciones y contraindicaciones. Él recuperó las ideas que Galeno tuvo respecto al cuidado del cuerpo humano y él le devolvió el valor a la actividad física para conservar la salud. Otro personaje importante es William Gilbert, quien nació en 1544 y murió en 1606. Él es el pionero del estudio científico del magnetismo. Él da un paso a un nuevo recurso terapéutico que evolucionará hasta la llamada hoy electroterapia. Él hace hincapié en que hay diferencia entre el magnetismo y la electricidad. Ahora pasemos al siglo XVI, con un personaje llamado Bernardino Gómez Miedes, quien nació en 1520 y murió en 1599. Él da a conocer el principal remedio contra la gota y otros problemas articulares. Una de sus obras maestras fue el famoso Enchiridión o Manual Instrumento de Salud. Ese estaba encargado de la explicación de las técnicas de masaje, en donde él te hablaba de la zona, de la técnica que él aplicaba, de la duración de la aplicación y de las enfermedades que curaba. Ahora pasemos al siglo XVII, en donde el Renacimiento enfrenta el mundo antiguo y medieval con el moderno. Aquí se representan dos grandes doctrinas que asientan en esta época. Una es la famosa llamada iatroquímica o iatroquímica, que es una rama histórica de la ciencia que enlaza la química y la medicina. Esta buscaba explicaciones químicas a los procesos patológicos y fisiológicos.
La otra doctrina era la iotromecánica o iatromecánica. Esta tuvo avances significativos en el campo de los agentes físicos. Fue una corriente de la ciencia médica surgida en el siglo XVIII, la cual buscaba la aplicación de la física para dar respuesta a los interrogantes de la fisiología y la patología humana. Otro personaje importante fue Santorio Santorio, quien nació en 1561 y murió en 1636 en Italia. Él fue el primer médico en servirse de instrumentos de precisión. Él fue el inventor del pulsómetro, conocido originalmente como pulsilogium. Él fue un investigador del metabolismo humano e inventó el termómetro. A finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII, las estaciones de las aguas termales tienen un gran auge. Se empieza a utilizar ya por médicos y también por algunos curanderos. Aquí ya aparecen los precursores de la hidroterapia moderna. Por ejemplo, Vicente Pérez, Hofmann Sigmund Hahn y Johannes Hahn fueron llamados los médicos grifos. Ellos fueron los precursores de la hidroterapia científica que convirtieron en método el uso de esta técnica, dando prescripciones exactas de aplicación, dosificación, individualización del procedimiento, complementándola con una adecuada alimentación, ejercicio y condiciones ambientales. Otro personaje importante es Andrew Fuller, quien difunde la idea de la gimnasia, que ésta podría contribuir a prevenir y curar enfermedades. A él se le conoce como el precursor de la ortopedia. Más adelante, Nicolas Andri acuña la palabra ortopedia. Más adelante, John Hunter comprobó la relación agonista y antagonista de los músculos. Él le dio la importancia a la movilización precoz. Tenemos también a Joseph Clement Tissot, quien recomendó la movilización en los pacientes quirúrgicos e insiste en que el cirujano debe de considerar el ejercicio como una parte del tratamiento como cualquier otra prescripción. Ya en 1744, la Real Academia de las Ciencias comienza un informe anual sobre electroterapia médica. Ya para este tiempo, Pivati emplea la electroestimulación en la parálisis muscular, y Luigi Galvani y Alessandro Volta descubren la excitación muscular mediante la electricidad. Bueno, ya hemos tratado con algunos de los personajes más importantes de estos siglos. No olvides compartirlo, suscribirte y darle like.